Gracias, Miguel. Nuevamente, gracias a Birba por la invitación. Y vamos, digamos, al final de la charla. Como dijo Miguel, estamos prestos para sacarles de dudas de cualquiera de las inquietudes después de la charla. Entonces, nuestro tema de hoy es vacas en transición. Para hablar de vacas en transición, tenemos que hablar de los 90 días vitales de las vacas lecheras. Sí, hoy por hoy se habla de un espectro más amplio, digamos de una etapa más amplia dentro de los periodos de la lactancia, que son, ¿en qué consiste los 90 días vitales de las vacas lecheras? Son los 60 días, perdón un momentito que estoy aquí que me están tapando la... Perfecto. Ahí estamos. Ya, ¿en qué consiste el tema de lo que hablamos hoy de vacas en transición, vacas posparto, vacas preparto? Es los 90 días vitales. ¿Qué son los 90 días vitales? Son el periodo que consiste en los últimos 60 días antes del parto y 30 días posparto. ¿Por qué? Porque los cambios físicos y metabólicos que se producen dentro del periodo seco, así como del periodo de lactancia, son de alto riesgo tanto en la salud como en el bienestar de la vaca lechera. ¿Qué es lo más importante o lo que tenemos que estar mucho más preocupados? Esperen que no se me pasa la presentación. Perfecto. Ya. ¿Qué nos pasa en estos 90 días vitales? Tenemos que estar muy preocupados del tema de la inmunosupresión y del balance energético negativo, que son dos puntos importantes en donde la vaca siempre va a tener un problema. Está más que investigado que si tenemos una inmunosupresión sumamente fuerte, esto a la larga nos va a comprometer en retenciones placentarias, en metritis y en mastitis. Asimismo, si tenemos un balance energético negativo demasiado fuerte, está relacionado con otras enfermedades metabólicas como son la cetosis, el desplazamiento de abomaso y la disfunción ovárica. ¿Cuáles son los objetivos cuál es el primer periodo o dentro de los 90 días vitales de la vaca? ¿Cuáles son de los periodos más importantes? Son 3 semanas antes del parto y 3 semanas después del parto. ¿Cuáles son los objetivos del preparto? Son proveer nutrientes para el crecimiento del feto, ya que en este periodo, en el último tercio de gestación y en las últimas 4 semanas, tenemos un crecimiento demasiado acelerado del feto. Se habla que crece inclusive crece y alcanza un peso de 1 kilo por día. Ya, adaptar el tracto digestivo a la dieta de lactancia. Esto es muy importante o una de las cosas fundamentales. Dentro de las últimas 3 semanas antes del parto, tenemos que desarrollar papilas ruminales, tenemos que adaptar de una adaptación bacteriana ruminal, de lo que estamos de una adaptación de bacterias celulolíticas, tenemos que adaptar a bacterias aminolíticas que tengan mayor capacidad de asimilación del alimento que van a obtener después del parto, y también para que puedan tener la capacidad de asimilación de carbohidratos. Luego tenemos la disminución de la caída de la ingesta. Esto es otra cosa muy importante, que es lo que hablamos en la diapositiva anterior, la inmunosupresión. Por todos los cambios hormonales que se dan en la vaca, las últimas semanas antes del parto para prepararse en labor de parto, hay tantos juegos hormonales que hacen que la vaca pierda su ingesta o su apetito en más del 30%. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este problema. También tenemos que minimizar las distorsiones. Otro de los objetivos es prevenir los desórdenes metabólicos, evitando, como les decía anteriormente, el tema de la inmunosupresión, el tema del balance energético negativo y también de la movilización de calcio dentro de los últimos semanas antes del parto.
Tenemos que evitar todos estos problemas, minimizar las enfermedades metabólicas, ya que de esta manera, después del parto, queremos potenciar o aprovechar el mayor potencial productivo de nuestras vacas, que nuestros picos de lactancia sean de los más altos. De esta manera también, sin tener un balance energético muy comprometido, muy fuerte, así vamos a tener un animal con una mejor condición corporal y de esta manera vamos a optimizar la reproducción. La estimulación inmunitaria, como ya les he repetido en las diapositivas anteriores, es importante evitar la inmunosupresión. Esto tiene una relación directa con el sistema inmunitario. Mantener condición corporal en cada uno de los periodos, tanto al secado, al seco, al preparto y posparto. El preparto, como les decía anteriormente, las hormonas que intervienen en este periodo para prepararse el animal para la labor de parto hace que disminuya la ingesta en un 30%. Entonces, en este periodo es muy importante un alimento de buena digestibilidad y de alta palatabilidad para evitar la caída de la ingesta y promover de esa manera el apetito. El preparto. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuáles son los requerimientos del preparto? Es una dieta cercana a la lactancia que tenga más o menos de 1.4 a 1.6 megacalorías de energía neta de lactancia y entre 14 a 16% de proteína cruda. Es un periodo de mayor crecimiento fetal, como ya lo habíamos dicho, y en este periodo el feto puede crecer hasta 1 kilo por día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la alimentación. Recomendaciones en el preparto. Por lo general, los animales cercanos al parto tenemos que separar y tener únicamente los animales 30 días antes del parto o el grupo de espera que se llama, en donde tenemos que administrar forrajes de buena calidad, bajos en cationes, especialmente tratar de no ser pastos con altos niveles de potasio. Hay que tener mucho cuidado. Lo que aquí recomendamos son pastos no demasiado tiernos, pastos que no sean fertilizados con nitrógeno, especialmente que sean fertilizados con productos a base de magnesio, para esa manera tener altos niveles de magnesio y bajos niveles de potasio. En este periodo también recomendamos desde los 30 días antes del parto administrar algo de concentrado, entre 2 a 3 kilos de concentrado. Puede ser un concentrado comercial o la mezcla o la ración de grano que tengan dentro de los animales en producción. ¿Para qué? Como les decía, en este periodo tenemos que hacer una adaptación de la flora ruminal de un ambiente celulolítico a un ambiente aminolítico. Entonces, esta parte es muy importante. También se recomienda, y personalmente lo hago, inyectar vitamina ADE y selenio, porque estos productos nos ayudan a aumentar en cierta manera o estimular el sistema inmunitario que está deprimido. Observar también permanentemente a los animales, vigilar el alimento, el apetito, especialmente las vacas primerizas. En muchas vacas de alta producción, dentro de las recomendaciones que tenemos en este periodo de preparto, también es la utilización de aditivos o precursores de la glucosa, como son propionatos, propionato de calcio, propilenglicol. La monensina también es un estimulante en el fenómeno de la gluconeogénesis. Entonces, todos estos nos ayudan a la estimulación y a la asimilación energética para tener un balance energético mucho menor antes y después del parto. Y tener de esta manera animales con muy buena salud, con muy buena condición corporal antes del parto, porque tenemos una condición, en la condición corporal que tenemos que tener
antes del parto es más o menos entre 3.5 a 3.75, ¿sí? Como vemos en estas diapositivas, unos animales, unas vaconas de primer parto con muy buena condición corporal, es la manera que tenemos que manejar a nuestros animales, porque si arrancamos con animales de baja condición corporal, al preparto, sabemos que estos animales vamos a tener problemas ya que tienen un balance energético mucho más alto que una vaca con buena condición corporal. Al parto, que es otro de los periodos, como les decía, al parto tiene que entrar la vaca con una condición corporal de 3.5 a 3.75. Tenemos que tener al parto un lugar limpio donde pueda parir la vaca, observar a la vaca la salida de la primera funda, que es de la alantoides, diagnosticar oportunamente si el animal está empezando con problemas metabólicos o no, y tenemos que ver si necesitamos o no la asistencia de un médico veterinario. Esos son los primeros síntomas del parto. Es una cosa muy importante al parto, es que debemos tratar de que el animal haga un parto normal y natural. Muchas veces cometemos nosotros la distocia adelantándonos o poniéndonos nerviosos y tratando de nosotros adelantar los partos. En esto hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener paciencia, observar al animal y darle un tiempo prudente hasta más o menos 2 horas. Una vez que a las 2 horas de labor de parto, el animal vemos que no puede parir sola, tenemos que empezar la ayuda. Primero, tenemos que ver la apertura del canal de parto, si está estrecho, tenemos que ver si la colocación de la cría está normal, si los pujos de la vaca son buenos, tratar de sacar sin ayuda. Si el animal está mal colocado, únicamente colocarle bien y luego hacer una ayuda muy despacito. Tenemos que ponerle cadenas obstétricas, de preferencia muy bien desinfectadas en los brazos y alar máximo la fuerza de 3 hombres. ¿Sí? Siempre el alar es en un ángulo de 45 grados. Si es el caso, que nos toque ayudar de alguna manera, pero de preferencia tratar que los animales paran de una manera natural y solas, porque de esa manera vamos a tener un proceso postparto mucho mejor. Y vamos a evitar en cierto modo las distocias y problemas metabólicos. Aquí ponemos unas diapositivas en donde vemos toda la secuencia de un parto natural. Vemos en la primera diapositiva la salida de la primera funda, la alantoides. Luego tenemos ya la ruptura de la funda, la caída de la ternera. Luego tenemos la estimulación con los lamidos, la estimulación circulatoria. Y luego ya tenemos el proceso natural, que bueno, esto ya es un tema de una charla por separado, que tenemos que dar el calostro inmediatamente después del parto. Ustedes saben que el calostro tiene que ser el mejor calostro en los animales, son el calostro de las primeras 3 horas. A la cría hay que darle no menos de 4 litros de calostro de las primeras horas, que es el calostro que tiene la mayor cantidad de inmunoglobulinas. Tenemos que hacer la desinfección de ombligo. La desinfección de ombligo de preferencia tiene que ser una tintura de yodo al 7%. La desinfección de ombligo tiene que ser los días adecuados hasta que se vea que el cordón umbilical esté seco, ¿sí? De preferencia con 3 días prácticamente es suficiente. Y ahí tenemos una ternera vigorosa, como es el afán que tenemos todos como ganaderos. Posparto o vaca fresca es el otro periodo dentro de los 90 días vitales de las vacas lecheras. El posparto o vaca fresca. Estas son las 3 semanas posparto. Aquí hay que tener mucho cuidado y les acabo de repetir varias veces el balance energético negativo. Todas las vacas
entra en un balance energético negativo. Es más, el balance energético negativo viene ya desde el preparto. ¿Por qué? Porque el balance energético negativo se da, el consumo o el apetito del animal está deprimido desde el preparto por todos los juegos hormonales. Luego, este consumo o la ingesta que está deprimida, tenemos inmediatamente el incremento de la producción. Entonces tenemos poca ingesta, poco apetito, niveles bajos de consumo de alimento por parte de la vaca, pero el incremento de la producción viene por la calidad genética de los animales. Entonces, en esta parte de las vacas frescas, tenemos que tener una dieta de alta calidad y muy palatable, en donde los requerimientos aquí son de 1.7 megacalorías de energía neta de lactancia, con una proteína cruda mayor al 17%. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con el exceso de grasas y almidones, porque es muy fácil causar uno mismo por bien hacer una de las enfermedades metabólicas más importantes que nos sucede, es que es la acidosis ruminal. Tengan mucho cuidado, muchas veces a los 2-3 días las vacas de alta producción empiezan a picar y empezamos a tener vacas de alta producción, y por bien hacer no nos fijamos en que el animal coma una buena cantidad de fibra efectiva, o sea, que tenga una muy buena alimentación o llenado del rumen por parte de pastura, y empezamos a darle un exceso de grano. Y ahí inmediatamente producimos una acidosis ruminal. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. De preferencia, el concentrado tiene que ser, las primeras 3 semanas, tiene que ser bajo, digamos, de preferencia no más allá de 4 kilos de concentrado. Y conforme el animal va adaptando su roaming y va aumentando la ingesta de la pradera, vamos aumentando el concentrado en función de los niveles de producción, pero más o menos llegar a los niveles óptimos de concentrado en función de la producción pasada la 3ª semana. También tengan mucho cuidado con la administración de grasas de bypass, que muchas veces los damos inmediatamente después del parto. Son grasas, son productos de poca cantidad y de alto valor energético, que muchas veces también lo hacemos al rato de darles a los animales, bajamos aún más la ingesta, porque ellos ya están con sus requerimientos, pero tenemos que cuidar la salud ruminal, y para cuidar la salud ruminal tenemos que exigirles a que se metan una fibra efectiva sumamente buena. Posparto vaca fresca. Otra de las cosas muy importantes es tratar de ver que el animal empiece a ser más voraz con la pradera, con la pastura. Una rutina muy importante es el chequeo de la temperatura. Se recomienda chequear a los animales los primeros 10 días de temperatura, ya que esto nos da un indicativo muy importante, que el rato que el animal tenga una fiebre, nos puede dar un indicativo de tener problemas de involución uterina o también problemas ruminales. El control del contenido uterino es importante, la posición del abomazo y la ubre. Otra de las recomendaciones es, se tiene que hacer un control de SMT para descartar posibilidades de mastitis posparto, llevar una planilla, un registro con todos los eventos de los animales y utilizar un protocolo de tratamiento según corresponda o según el caso que tengamos. Esta es una diapositiva muy práctica con la que llevamos el tema de la temperatura los primeros 10 días. Cada uno de los colores representa si está o no está con fiebre. En este caso, digamos, el color verde es cuando tomamos la temperatura el primer día y es cuando la temperatura ha estado normal. Entonces, ¿qué nos indica en este lado? Y el azul es cuando el animal ha estado con fiebre. Muchas veces se acostumbra más el color verde o el color azul para
para el día de temperatura normal y el color rojo cuando el animal ha estado con temperatura. Pero de esta manera es una manera muy importante para llevar el control en los animales. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que el primero, segundo y tercer día que se tomó la temperatura, el animal estuvo normal, y el cuarto, quinto día posparto presentó fiebre, ¿sí? Entonces, se hizo el tratamiento pertinente, y luego de esto, al otro lado, tenemos ya los cinco rayas de color verde, que quiere decir que de ahí el animal fue con la temperatura normal. Esta es una rutina muy sencilla y práctica de utilización los primeros 10 días para tomar temperatura. Factores a considerar. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar para tener una buena ingesta de materia seca en nuestros animales? Hay una cosa muy importante que quiero aquí aclarar, es, a ver, nuestros sistemas de producción en el Ecuador principalmente están dadas netamente de pastoreo. Yo diría el 80% de la ración total de nuestras vacas está dado por pastos, y el 20% por una ración comercial de grano, sea comercial o sea hecho por cada uno de los ganaderos. Entonces, ¿cuáles son los factores a considerar para tener una ingesta de nuestra ración? Que nuestros productos que alimentamos a nuestras vacas tengan una digestibilidad y palatabilidad muy buena. Siempre tratar de ver que haya un buen llenado al rumen con la alimentación que damos, y tratar de evitar factores metabólicos en nuestras vacas. En el tema pastoreo, es una cosa que siempre estamos insistiendo. El negocio en nuestros sistemas de explotaciones, como les acabé de decir, nuestros sistemas de explotación es un 80% de pasturas y un 20% de grano. ¿Cuál es el negocio? Tratar de sacar la mayor cantidad de leche a base de las pasturas, y luego el concentrado ser utilizado de una manera muy estratégica. Entonces, siempre digo, me salgo un poquito de la charla, siempre digo, a veces, hoy por hoy, con todo lo que nos está pasando, muchos de los ganaderos lo ven como algo negativo al concentrado. Yo siempre digo, si nosotros somos muy eficientes en la producción de praderas, ¿sí? Y sacamos la mayor cantidad de leche a base de pastos, el concentrado hace su función, y una función muy importante. Pero si somos ineficientes en la producción de pastos y queremos sacar leche a base de concentrados, ahí sí el concentrado es el peor negocio. Entonces, hay que definir muy bien esto. Entonces, en nuestros sistemas de explotación, como es un 80-90%, un 70-90% a base de pastos, tenemos que tener un muy buen plan de manejo de pasturas, de siembras, resiembras, fertilización, para tener excelente densidad de pastos, para que nuestros animales tengan un gran tamaño de bocado, la calidad de pasto que sea muy buena al momento de dar, que por lo general tratamos de dar las pasturas en 2.5, 3 hojas, y que las especies sembradas sean las adecuadas en cada uno de nuestros sistemas de explotación. El tamaño del bocado es sumamente importante, porque cuando más densas estén nuestras praderas, más alto va a ser la cantidad de gramos que se meta, y también va a llegar a lo óptimo, que es hacer 55 masticaciones por minuto. Al hacer la mayor cantidad de masticaciones por minuto, llevarse la mayor cantidad de gramos de pasto. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos una mayor masticación de los animales. Al tener una mayor masticación, tenemos una mayor producción de saliva, y al tener una mayor producción de saliva de nuestros animales, tenemos una mayor producción de bicarbonato natural. Entonces producimos un mejor buffer natural dentro del rumen de nuestras vacas.
Eso es fundamental en esta diapositiva, quería llegar a eso. Aquí tenemos una pradera de alta densidad de pastura, posiblemente un poquito madura a la vista, pero ven la cantidad de pasto que tenemos. Sí, cuando tenemos esto y hablamos de que tenemos un buen tamaño de bocado, que tenemos la gran cantidad de masticaciones por minuto, ¿qué tenemos que valorar? Las postas o las majadas de nuestras vacas. Para tener una salud ruminal o el indicativo de tener una salud ruminal y que nuestros animales al tener una salud ruminal tienen un bienestar animal. Es estas bostas semisólidas son las perfectas, son las que tenemos que tener en nuestros animales y esto quiere decir que estamos alimentando bien, tanto con la ración de pastura como con la ración de concentrado. Tratemos de evitar las de la derecha, en donde tenemos, y es muy típico ver lo que digo yo, unos churretes, unas diarreas espumosas, que muchos se confunden con parásitos y dicen hay que desparasitar a los animales. No, definitivamente hay que revisar la nutrición porque tenemos problemas nutricionales, posiblemente estamos en una acidosis ruminal, en muchos animales ya clínica y otros subclínica. Entonces ahí tenemos que revisar la nutrición. Aquí les pongo una reflexión que es alimentación y genética sin piloto es una mala inversión. Tenemos que tener mucho cuidado. El rato de nosotros, siempre decimos, en este país tenemos una gran genética, una genética sumamente alta y muy buena, a la par con cualquiera de nuestros animales, pero tenemos que saber alimentar a nuestras vacas. Otros factores a considerar. Como les decía, vacas en producción con buenas pasturas pueden consumir el 3.4% de su peso vivo en un rango de 2.85 a 3.76% de su peso vivo en pasturas. Y esto nos da para producir solo en pasturas manejadas de muy buena calidad entre 18 a 23 kilos de leche. Entonces, nuestro negocio está en tratar de producir la mayor cantidad de leche a base de pastos. Entonces tenemos que hacer una inversión muy buena en siembras, resiembras, fertilizaciones de praderas y sobre eso, en función de nuestro potencial genético, dar un concentrado de muy buena calidad y de una manera estratégica. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque dentro del periodo de nuestras vacas tenemos un periodo dentro de la lactancia que es el periodo más rentable. El periodo más rentable dentro de nuestras vacas es el periodo donde nuestras vacas tienen el mayor pico de lactancia y donde la alimentación que les damos a ellas es aprovechada de la mejor manera en leche. Y eso viene desde el parto hasta los 170 días. Luego viene ya el periodo que es en donde el pico de lactancia empieza a descender, que es a partir de los 170 días hasta los 250 días, pero es un periodo de equilibrio donde los animales todavía pagan su estadía, como los digo yo. Y el periodo seco es el periodo, entre comillas, de pérdida para el ganadero. Es por eso que en este periodo es que nuestros animales no tienen que estar en el seco más allá de 60 días y para que tengan ese periodo de seco de 60 días tiene que haber una eficiencia en la reproducción. Vamos a hablar de eso un poquito más luego. El secado. El secado es un periodo, como decían, en los 90 días vitales de las vacas, y que va desde ahí, el periodo de los 90 días, es tener en el secado. Al secado tienen que llegar las vacas en una muy buena condición corporal, más o menos de 3 a 3,5, es fundamental. No traten, si un animal les llega ya al periodo seco, flaco, con condición 2,5, 2,8, ese animal ya no va a mejorar su condición corporal y si mejora no tiene que llegar más allá de un punto 25. Entonces, la manera de mejorar la condición corporal o el momento más correcto de mejorar la condición corporal es en el último tercio de la lactancia y en el periodo seco
es complicado, y en el preparto imposible. Ese animal ya va a tener su suerte complicada a tener algún problema metabólico. Entonces, en el secado, ¿qué es lo que hacemos? El tratamiento de secado con antibióticos. Aquí, por lo general, acostumbramos a dar un desparasitante de amplio espectro, que ya no hay ningún problema porque el animal está al secarse y no tenemos contraindicaciones de retiro de leche. Es muy importante aquí, si tenemos que hacer alguna vacunación para estimular inmunoglobulinas en el calostro para las terneras, es un periodo muy importante, tanto en el secado como en el preparto. La dieta del seco. La dieta del seco es una dieta alta alta en forraje, que va desde el 70% al 100% del forraje. Es por eso que aquí hablamos de que el ambiente microbiano ruminal es un ambiente celulolítico, porque está más a base de forraje en el caso de nuestros sistemas. El consumo de materia seca aquí, este es un dato muy importante, de nuestras vacas es de 1.8 a 2.5% de su peso corporal, más o menos, digamos, un consumo de materia seca de mantenimiento que va entre los 9 a 12 kilos de materia seca. Los otros requerimientos son de 1.2 a 1.3 megacalorías de energía neta lactancia, un 12% de proteína cruda y los otros macro y microminerales. Es muy importante recalcar aquí que en el periodo seco y el periodo preparto es muy importante la vitamina A de 3D y los microminerales, de preferencia que sean microminerales orgánicos para una mayor asimilación. ¿Por qué hablamos de todo el manejo posparto, los 90 días vitales de las vacas en producción? Porque queremos evitar las enfermedades metabólicas. ¿Por qué las enfermedades metabólicas? Principalmente la hipocalcemia, principalmente la hipocalcemia al parto o fiebre de leche y la cetosis, ya que estas enfermedades nos traen como consecuencia graves problemas en la reproducción. Como ven, esta diapositiva es muy importante, hecha por Curtis en 1985, en donde tenemos la relación de todas las enfermedades que se dan a partir de estas dos enfermedades metabólicas. Como ven, las vacas que caen en una hipocalcemia postparto, tienen 5.7 veces más de tener una retención placentaria, 7.2 veces más de tener una distocia, 5.4 veces más de tener una mastitis, 3.1 veces más de tener un prolazo uterino, y así vemos las que tienen retenciones placentarias, entran en una metritis postparto, entran en una metritis postservicio, las que tienen cetosis van a tener problemas de quistes ováricos, anestros, mortalidades embrionarias, 54.1% más de repetición de servicios. Entonces, definitivamente el manejo de las vacas pre y postparto y en general en los 90 días vitales de las vacas es fundamental para tener una muy buena reproducción. Esta otra diapositiva nos da una relación directa que es entre la condición corporal y el bienestar del aparato reproductivo. Cuando los animales tienen una muy buena condición corporal postparto, que hablemos de 2,75, tienen inmediatamente una buena ciclicidad. Aquí vemos una vaca de muy buena condición corporal, y su imagen del aparato reproductivo a la ultrasonografía vemos la presencia de un cuerpo lúteo y la presencia de un folículo. Esto quiere decir que el animal está ciclando, y al ciclar tenemos mayores opciones de que sea un animal más fértil. Un animal con una condición corporal, la diapositiva de la vaca del medio, es una vaca con una condición corporal justa de 2.5 posparto, nos da una imagen, a su diagnóstico de ultrasonografía con un folículo preovulatorio. O sea, es una vaca con un anestro superficial, es un animal que está entrando en ciclicidad.
Pero los animales con baja condición corporal, porque tuvieron un balance energético negativo desde el periodo del preparto, parieron en baja condición corporal al parto, tenemos las vacas con a su imagen ultrasonográfica, con los ovarios sin estructuras ováricas y que son los famosos ovarios lisos o atróficos. Entonces, es fundamental la condición corporal. ¿Por qué hablamos del manejo de vacas pre y posparto y que esto nos repercute en la reproducción? Porque uno de los puntos importantes dentro de la economía de la ganadería es la eficiencia reproductiva, y para tener una eficiencia reproductiva tenemos que cumplir o tenemos unas metas que son los parámetros reproductivos ideales, y dentro de estos son los intervalos parto a primer servicio. En una media, un hato, nuestras vacas tienen que estar inseminadas entre los 50 a 60 días posparto. Esa es la media, y para tener este intervalo parto a primer servicio con 50 a 60 días, la mayoría de animales tienen que estar ciclando sobre los 25 días posparto. El intervalo parto-concepción tiene que ser entre 85 a 120 días. La eficiencia en la detección de celos, si tenemos animales con buena condición corporal, un balance energético controlado, que no sea un balance energético negativo demasiado fuerte, vamos a tener una detección de celos sobre el 70%. Los servicios por concepción, lo correcto en vacas de alta producción es que tengamos entre 2.5 pajuelas por concepción, y el intervalo intervalo entre partos más o menos 13 meses. Porque sabemos, y esa es una discusión de otra charla, por cada día que nos pasemos de intervalo parto-concepción de 120 días, más o menos tenemos una pérdida de $5 a $6 por día por vaca. Pero bueno, ese es un tema que podemos hablar en otra charla. Ya, vamos a hablar de unas pocas enfermedades metabólicas que considero que son las más importantes. Esta ya lo topamos, que es la hipocalcemia o fiebre de leche. Tenemos una incidencia por lo general del 4 al 6% de clínicas, y una incidencia al tener del 4 al 6% de incidencia clínica, tenemos una incidencia del 10 al 66% de subclínicas dentro de nuestros propios datos. Ocurre al parto por niveles bajos de calcio y también por niveles bajos de magnesio. La prevención, un programa balanceado de minerales, especialmente también evitar, que ya lo topamos, es los altos niveles de potasio. Bueno, esta diapositiva nos ha pasado a todos, la administración de calcio en vacas con fiebre de leche. ¿Qué pasa? Como vieron ustedes en la diapositiva de Curtis, en las vacas con fiebre de leche tenemos automáticamente que caemos en los complejos de metritis y endometritis. ¿Qué nos pasa al tener vacas con metritis y luego con endometritis? Aumentan los días abiertos, hay una baja tasa de concepción, altas tasas de eliminación, pérdidas económicas. Tratamientos de tipo local han sido los más populares, pero posiblemente los más discutidos, que son los famosos lavados uterinos. Las definiciones, así muy rápidamente: la metritis se produce dentro de las 2 semanas posparto, las vacas entran con fiebre, descargas vaginales fétidas, el estado general es comprometido, baja de ingesta, deshidratación. Las endometritis son posteriores a las 2 semanas posparto, la temperatura es normal, descargas purulentas o en estado general, pero obviamente ya está comprometida la tasa de concepción. Ya vamos a ver una diapositiva. Aquí ponemos unas diapositivas de los contenidos de las secreciones vaginales postparto. Aquí la primera es una secreción normal. Lo importante de esas secreciones es ver que no sean fétidas. Si no son fétidas, hay que solo controlar la temperatura y ir viendo que el animal vaya de una manera tranquila, con buen apetito, y eso hay que tener un tiempo de más o menos 3 semanas y esas secreciones van a cambiar. Una metritis severa
esas metritis severas necesitan tratamiento. La metritis es la metritis de la derecha, con unos pequeños puntos de purulentos, eso es normal, eso en más o menos 8 o 15 días más, ese animal está normal. Y las famosas piometras, que son de tratamiento. Aquí tenemos una diapositiva en donde vemos que las vacas que tuvieron metritis postparto versus las que no tuvieron metritis se ven comprometidas a la tasa primer servicio. Como ven, las vacas que tuvieron metritis tuvieron una tasa de concepción más o menos del 39% versus las que no tuvieron metritis y tuvieron una involución uterina normal, que tuvieron casi el 50% de tasa de concepción. Otras patologías postparto, la cetosis, que es fundamental, que tenemos que verlos, que tenemos una incidencia más o menos del 10%, es la remoción acelerada de la grasa corporal de nuestro animal hacia el hígado, donde se produce una intoxicación por cetonas, y se produce la caída del animal. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tanto la fiebre de leche como la caída por cetosis son casi similares. Y muchas veces en las haciendas es muy común oír que ya van poniéndole 7, 8 calcios y las vacas no se paran. Traten de identificar muy bien o de hacer un tratamiento seguido para fiebre de leche y para cetosis. ¿Cuál es la prevención? Maximizar la ingesta de materia seca antes de inmediatamente el parto, que es lo que ya hablamos. El hígado graso es consecuencia de la cetosis severa y frecuentemente los animales por lo general se mueren porque es consecuencia de una cetosis muy severa. Otras enfermedades muy típicas en nuestros sistemas de explotación son las acidosis clínicas y subclínicas. Tenemos una ocurrencia entre el 10 al 33%, en donde hay una caída del pH ruminal del 6 o menos, como consecuencia ¿de qué? Del desbalance de la ingesta, que es una disminución en la fibra efectiva versus un incremento de los concentrados. Es lo que les dije al inicio, traten de tener muy en cuenta que no importa si el animal está desde el inicio con altas producciones de leche la primera semana, la segunda semana, es preferible estimular el rumen con un consumo más de pradera, de una fibra efectiva sana que con concentrado. El concentrado se le irá dando paulatinamente. Es mejor tener un rumen sano que luego ese animal consume en rano, es sano, luego de las 3 semanas puede comer la cantidad de concentrado en función de la producción, que tengamos un aceleramiento en el tema de la concentrado y producir una acidosis y estar involucrada posiblemente la vida del animal. Los síntomas son heces sueltas, bajas de ingesta de materia seca, y se invierte, aquí es muy importante, por lo general en las acidosis se invierte en la leche la grasa versus la proteína. Prevención, evite raciones altas en concentrados y bajas en fibra efectiva. Otra cosa muy importante es si nosotros damos sobre los 3, 4 kilos, 5, 6 kilos de concentrado, siempre no debemos pasar de 3 kilos por comida dentro del animal. O sea, si nosotros damos un ejemplo de extremo de vacas de alta producción, 8 kilos de concentrado, no podemos dar 4, 2 veces al día. Tendríamos que dar 3, 3, y lo que falta en la ración tenemos que darle en otra comida, pero no sobrepasar de 3 kilos de concentrado para evitar la acidosis metabólica. Y otras patologías es la laminitis, que es muy típico en nuestras zonas, especialmente en las épocas de lluvias, en donde pensamos que es por los caminos, es parte de los caminos, por la humedad, la pezuña se vuelve un poco más suave, pero la laminitis en las épocas de lluvia tiene mucho que ver en el tema ruminal. Las vacas, el rato que hay demasiada agua, que es la realidad en nuestros inviernos, por tanta agua en nuestras praderas, el animal, cierto es que tenemos posiblemente más forraje,
Pero ustedes se han dado cuenta, cuando se meten a un potrero, después de una lluvia, uno sale pero bañado. Entonces, el rato que la vaca consume su pasto, se mete al rumen más agua que fibra. Entonces, al final, el animal baja su ingesta, tenemos más fibra efectiva, tenemos menos masticaciones y menos producción de saliva y de bicarbonato. Entonces, empieza por el rumen el problema de las laminitis, ¿sí? Y es consecuencia, como dice acá, de la acidosis ruminal. Tenemos las grietas de las murallas, los surcos, las ampollas de la suela, pezuñas, prevención, evitar la acidosis. Aquí tenemos una foto, una diapositiva, esto hemos visto todos, cómo las vacas empiezan a cruzar sus manos por el dolor, por la laminitis y muchas veces también por la acidosis. Aquí una de las diapositivas que les pongo, ¿cuánto nos cuesta? Esta es una diapositiva que me envió un gran amigo mío, Roberto Juve, de Chile, hecho en sistemas pastoriles, que es el dinero que se gasta en todas las enfermedades comunes que tenemos en el día a día de nuestras explotaciones, que es, por ejemplo, la fiebre de leche. En 100 vacas se tiene una incidencia del 5%, el costo es de $200, tenemos de 1,000, y así de la retención placentaria, de la cetosis, del desplazamiento de bomazo, mastitis, laminitis, que llega en 100 vacas, teniendo todas estas enfermedades que son muy típicas, llegamos a una pérdida de $18,825,000. Conclusiones. Se debe tener un plan correcto de manejo y alimentación del grupo de preparto y posparto para evitar todas las enfermedades metabólicas que hemos hablado, tener un buen bienestar animal, salud y buena reproducción. Esto es una reflexión que es lo que nos está pasando actualmente. La alta suplementación mal aplicada y la baja producción con leche barata son dos conceptos negativos para un sistema competitivo y sustentable. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Muchas de las haciendas tenemos alta suplementación, ¿sí? Baja producción de leche, y hoy con la leche que estamos barata, es complicado tener un sistema rentable. En uno de los resúmenes que siempre me gusta poner es preñar la mayor cantidad de vacas en el menor tiempo posible, es lo que nos ayuda mucho a ser más rentables. Sin una buena nutrición, un buen manejo, no vamos a tener reproducción ni producción. Y otros dos reflexiones muy importantes, que es a qué sistema vamos, a qué sistema quiere ir el ganadero. El sistema correcto es aquel que cada productor, cada ganadero pueda manejar de una manera eficiente. Están de moda siempre que tenemos las crisis lecheras, está de moda oír tantos consejos sanos de nuestros amigos ganaderos, que el sistema americano, que el sistema canadiense, que el sistema neozelandés, que el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. No, el sistema correcto es aquel que cada productor pueda manejar con eficiencia. O sea, cada uno de nosotros tenemos que crear un sistema acorde a la realidad de cada cual. Y para terminar, con las últimas reflexiones, no sobreviven los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que tienen mayor capacidad de adaptación. Esto nos dijo Charles Darwin y hay que tomarle muy en cuenta. Es peligroso intensificar la producción sin aumentar la eficiencia. Tengan mucho en cuenta esto, ¿sí? Es peligroso intensificar la producción sin aumentar la eficiencia. Esto me lo grabé en un congreso de la Mercolactia en el 2011 y hay que tenerlo muy, muy presente. Muchas gracias. Y bueno, de aquí, si hay preguntas, estamos para contestarles. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Muy buena ponencia. Pasamos, por favor, a los participantes, pues, con sus preguntas, sus dudas, inquietudes en el chat para poderlas solventar junto con el doctor Richard. Tenemos una primera pregunta. Sandra nos escribe: buenas tardes, excelente presentación.
La pregunta es, ¿cuáles serían los principales factores que desencadenarían el estrés fetal en el parto y cómo identificarlo? Ya. A ver, el estrés fetal, definitivamente cuando vamos a tener sufrimiento fetal, la vaca ya nos va indicando. El animal empieza a estar inquieto, a acostarse, a echarse, a pujar, a levantarse. Definitivamente eso es una señal que hay, digamos, un sufrimiento fetal. Entonces, cuando tenemos el sufrimiento fetal, nos va a dar la madre, ¿sí? Cuando ya tenemos estas actitudes de levantarse, pararse, de pujar y no saber que entonces nosotros tenemos que hacer la exploración, pero siempre tenemos que dejar desde que empieza la labor de parto, tenemos que esperarnos por lo menos un par de horas antes de ver que realmente empiece a haber un sufrimiento fetal. El rato que hay un sufrimiento fetal, tenemos que empezar a explorar lo que les decía, a ver si el animal está bien colocado o no está bien colocado y hacerle las ayudas necesarias. Aquí tenemos otra pregunta de Carla Goyes que nos dice, ¿en qué porcentaje se recomienda el consumo de forraje y de concentrado para evitar la incidencia de acidosis ruminal? Ya en vacas en producción. Está abierta la pregunta, pero sí podemos ubicarla en Bueno, vacas. veamos, o sea, me imagino que es ya en vacas en producción de preferencia, como les digo, que tengamos no menos de un 70% de forraje y un 30% de consumo de grano. Y en el caso de superar el 30% de grano, ¿se recomendaría ahí la utilización de tamo o algún otro tipo de fibra? Sí, o sea, definitivamente, a ver, si estamos en sistemas pastoriles y tenemos una fibra efectiva muy bien manejada dentro de la pradera, posiblemente que no, ¿sí? Pero si tenemos una alta cantidad de concentrado, sí, podríamos ayudarnos también con una buena fibra efectiva con un silo de maíz. Más que, a ver, el tamo ayuda, bien que me topaste ese tema, el tamo ayuda, pero tenemos que tener, o lo mejor para el tamo es tener el tamo picado, tener más o menos entre 1 pulgada, 2 pulgadas picado, porque el tamo en fibra larga tampoco es muy beneficioso. Listo. La otra pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar entre una hipocalcemia de una hipomagnesemia? A ver, muy buena pregunta. Por lo general en la hipomagnesemia, dos cosas fundamentales. La hipomagnesemia como tal, el animal se cae, pero se encuentra nervioso, tembloroso y con una estimulación nerviosa y sudoroso, lo que no pasa en la fiebre de leche, ¿sí? Es muy común ver al animal antes de que se caiga, verle nervioso, asustado, y una vez que se cae, tiembla y tiene una estimulación nerviosa inmediata a las reacciones, pero eso es evidente. Otra cosa que tiene que tener muy en cuenta en las hipomagnesemias es la temporada. Cuando tenemos las típicas lluvias después de un verano y empieza a verdear los pastos, un verdeo de esos muy, muy importantes, tengan mucho cuidado con la hipomagnesemia. Otra cosa, con la hipomagnesemia, tengan mucho cuidado si ustedes dan praderas abonadas con el estiércol de los corrales, también tengan mucho cuidado porque ahí tenemos praderas con un alto nivel de potasio. Y el alto nivel de potasio inhibe la asimilación de magnesio. Y podemos caer en las hipomagnesemias. Entonces, en hipomagnesemias tenemos animales más hiperexcitados, con mayor reacción nerviosa, inclusive completamente por una posición de cúbito lateral, mientras que en una hipocalcemia pueden mantenerse en una posición de cúbito, de cúbito lateral en hipomagnesemia y en hipocalcemia de cúbito ventral, ¿no? Y Así es. no tiene tanta hiperexcitabilidad como en la... La hiperexcitabilidad es fundamental. Sí. Otra pregunta, bueno, un poquito medio fuera del caso, pero nos preguntan aquí, ¿el timpanismo en becerros de 4 a 5 días de nacido, causas y tratamientos? ¿Perdón? Cuando se generan, dice, timpanismos
en terneros o en becerros de 4 a 5 días de nacidos? ¿Por qué se puede causar y qué tratamiento se podría aplicar? A ver, es muy común esos problemas. Eh, a ver, muchas veces yo considero que esos problemas es por un tema en cierto modo, de Clostridium. Ustedes saben que los Clostridios están saprofíticamente en todo el tracto digestivo de los animales y tenemos que tomar en cuenta eso. Otra cosa puede ser un problema también de fermentación por leche. También hay que tener mucho cuidado. Si hay una fermentación por leche, puede ser un ataque clostridial. Entonces, tengamos muy presente ese tema. También he tenido problemas de estos problemas, de este tema, que acaban de decir, cuando no hay una buena higiene y una buena limpieza de los utensilios y de los baldes, en donde se da tanto el agua como el concentrado y la leche. Muchas veces queda la grasa de la leche, no se saca bien, hay una fermentación y se producen estos problemas. Entonces es un tema de higiene, en cierto modo. Y puede estar también muy relacionado, doctor, a la temperatura de la leche, que hay mucha variación entre día y día, ¿o no? De la leche que se les da. Que se les suministra, claro. Hay días que, por ejemplo, me he topado con ganaderías que tienen un buen manejo y la temperatura es constante. Pero asimismo hay ganaderías donde el personal no tiene mucho conocimiento y un día lo dan a 38 y al día siguiente lo dan a 32 y al siguiente día lo dan a 38 y hay esa variación de temperatura. ¿Puede ser ahí que falla la actividad de la gotera esofágica o...? O sea, si es que hay una diferencia de 2, 3 grados, creería que no. Lo que sí tengan en cuenta en el tema de la temperatura es cuando las personas que están encargadas de la crianza de terneras, por obvias razones están acostumbradas a dar leche a 10 terneras y por obvias razones tuvieron un momento de altos partos y tienen que dar a 15, 18, es muy típico que empiezan los problemas. Es porque lo que tú acabas de decir, llevan la leche de lo que estaban acostumbrados a llevar para 10, ahora llevan para 18, entonces se da la baja de temperatura. Las primeras empiezan con 37 grados centígrados y terminan con 25. Exactamente. Otra pregunta, nos dicen, en el caso que un animal presente una apiómetra, ¿qué tan recomendable es seguir un tratamiento o es mejor el descarte? No, la apiómetra es muy fácil de tratar. Por lo general, una apiómetra por lo general uno lo ve pasado los 60 días. La apiómetra muchas veces no es un tema que se da por una patología, también se da porque ciertos animales empiezan a ciclar demasiado temprano. Entonces, como estaba en una involución normal y se produjo una ciclicidad y una ovulación temprana, se produce la presencia de un cuerpo lúteo y se queda el líquido acumulado. Entonces, por lo general, en una apiómetra tenemos la presencia de un cuerpo lúteo, se pone prostaglandinas y les diría que el 90% está solucionado. Entonces, no hay que descartar en ningún momento, no es una patología, no es una patología, muchas veces se producen por una ciclicidad temprana de los animales. Entonces, con una prostaglandina es más que solucionada, es más, ni siquiera necesitamos antibióticos. Ok. Nos preguntan que qué opina sobre el uso de la grasa bypass en el posparto para equilibrar la parte energética, para nivelar el balance energético. A ver, buena pregunta. A ver, la grasa de bypass es una grasa que se da digamos, de volúmenes bajos, de alta energía. Sí, más o menos 1 kilo de grasa bypass tiene entre 5 y 5.5 megacalorías de energía neta lactancia. A ver, yo creo que la grasa de bypass deben ser utilizadas en vacas de alta producción, en donde ya les metemos la suficiente cantidad de pasturas. Ya no podemos meterles más en pasto, hablemos de que estemos metiéndoles 14, 15, 16 kilos de materia seca. Sobre eso, estamos metiendo la cantidad suficiente de grano.
a un punto donde decimos ya no podemos meter más, las vacas son de tan alta producción, pero ya en volumen no tengo dónde más, entonces tengo que administrar una fuente energética de poco volumen, ¿ya? Pero poner grasa de bypass, como se ha visto en muchas explotaciones, tenemos unos pastos ineficientes, en donde no les damos ni siquiera 6, 8, 10 kilos de materia seca en pastos. Damos muy poco concentrado, como ya quedamos, y queremos meter grasa de bypass. En vez de meter grasa de bypass, ¿por qué no mejoramos los pastos? ¿Por qué no invertimos en pastos? ¿Por qué no hacemos buenos programas de siembras, resiembras y fertilizaciones? ¿Sí? Entonces, el concepto y el resumen está. La grasa de bypass funciona en animales de alta producción donde ya no podemos alimentarles con las dos partes fundamentales que son pasturas y grano. Y en estos animales de alta producción también pues nos ayuda por el tema de los ácidos grasos, ¿no? El linoleico, el oleico, que son estructurales en la formación de hormonas y enzimas, lo cual sí va a ayudar a empujar la reproducción en este tipo de animales que usted menciona. Así es. Tenemos otra acá. Dice, ¿cuál es la fórmula correcta para administrar el calcio a una vaca y qué no más debería tener un calcio? Dice. ¿Y usted piensa, qué piensa de suministrar sales aniónicas durante el preparto? A ver, bueno, la administración de calcio, hay calcios por todas las vías, vía intravenosa, que es la más común. De preferencia, los calcios hay que administrar de una manera lenta. Tenemos también vías subcutáneas, tenemos presentaciones de vías subcutáneas. Entonces, cualquiera de las vías son fundamentales, pero siempre tratemos de hacer una medicina preventiva, más no curativa. Pero tratemos siempre los calcios de administrar de una manera lenta, tranquila, no muy rápida. En el tema de las sales aniónicas, las sales, para manejar sales aniónicos tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo con su médico veterinario dentro de las explotaciones. Las sales aniónicas no son obligatorias en todas las haciendas. Sí son esenciales en ciertas haciendas donde por obvias razones tenemos altos niveles de potasio, por el sistema de explotación, etcétera, etcétera. Pero definitivamente yo no comparto, yo tengo muy poquitas haciendas con sales aniónicas. Tratamos de mantener más altos niveles en la ración de magnesio, utilizar pastos poco fertilizados con nitrógeno, pastos no muy verdes, poco fertilizados, como les decía. De preferencia trato de fertilizar con cosas a base de magnesio, no nitritos ni nitratos. Pasturas de más o menos a la floración, dependiendo, no me gusta hablar en días, pero estaríamos hablando de, qué sé yo, dependiendo de la época, de la zona y de la altura, entre 40 a 60, y no voy a tener problemas. Tratar de poner alguna sal mineral en muy poca cantidad, más con microminerales y de preferencia que sean microminerales orgánicos. Lo que no tengo que meter es cationes, ¿sí? Y puedo manejarle así. Entonces, las sales aniónicas no es obligatoria en las vacas de preparto. En ciertas zonas sí, pero no en todas. Entendido. La otra pregunta nos preguntan es, con respecto a la laminitis, ¿cuál sería la forma de corregir o qué tratamiento se puede aplicar? En el tema de la laminitis es un tema de reajuste nutricional. Tenemos que aumentar el tema de la fibra efectiva, tenemos que buferizar mejor a nuestros animales y tenemos que corregir el tema básicamente nutricional. Hay ciertos productos, digamos, de inmediata reacción, pero no es el caso, como utilizar buffers para manejar el control del pH ruminal. Otra pregunta nos preguntan, en una hipocalcemia, ¿usted recomendaría administrar el tratamiento por vía intravenosa o por vía oral?
Por las dos vías. No. En una hipocalcemia, si el animal está caído, la acción más rápida va a ser intravenosa, como les decía, tratando que esté bien colocado en la vena. Otra cosa muy importante es que cuidado se les extravase el calcio vía subcutáneo, porque tenemos unas flebitis demasiado fuertes y a veces necropsias musculares. Pero si es que el animal está caído, de preferencia, por lo menos una aplicación de un calcio vía intravenosa. Y uno y de lo otro puede ser vía oral. Para mantener los niveles durante mayor tiempo. Sí, justamente aquí nos hacen una pregunta con relación a ese tema, ¿no? Que ya aplican, mencionan que aplican el tratamiento de hipocalcemia por vía intravenosa y luego de 24 horas vuelve a caer nuevamente el animal. Dice, si aplica nuevamente calcio, se levanta otra vez la vaca, aplica y dice, y otra vez en un tercer día vuelve a caer la vaca. Esto ya se consideraría como una complicación. Bueno, aquí pone con acidosis, pero yo pienso que aquí está relacionado con un tema de cetosis subclínica. A ver, es muy importante, es muy difícil a nivel de campo, saber si es que es una fiebre de leche o una cetosis. Lo más importante, ustedes se han dado cuenta que en los calcios siempre viene una dosis de dextrosa. Es un poquito para paliar las dos enfermedades. Yo por lo general, un tratamiento, cuando me llaman, por lo general uno no está presente en el campo cuando pasan estos problemas, pero yo trato de poner una administración de calcio vía intravenosa y también una solución de glucosa. Y me gusta utilizar también los corticoides, porque los corticoides aquí no nos funcionan como desinflamatorios, sino como estimulantes de la gluconeogénesis. Entonces, trato siempre de utilizar de preferencia una vaca caída, primero una solución que tenga una fuente energética, sea glucosa, dextrosa, etcétera, etcétera, y a veces vienen algunas con complejo B, y luego de eso utilizar un calcio, y siempre me gusta utilizar un corticoide. Y así, de pronto me curo en sano, porque no estoy ni en el sitio, me curo en sano si es que es una fiebre de leche, estoy tratándole, y si es que es una cetosis, también le estoy ayudándole. Por eso, por lo general, todos los calcios comerciales vienen también con fuentes de glucosa. El uso de cobre y cobalto después del parto nos puede ayudar para prevenir problemas podales. ¿Sería recomendable su aplicación o no? Personalmente no los uso. Yo siempre trato más de que sea una medicina preventiva. O sea, si yo tengo un balance energético negativo, tengo una baja de la ingesta del animal, no estoy dando una buena fibra efectiva, estoy sobrepasándome en el consumo de concentrados sobre la fibra efectiva, no me van a ayudar en nada. Todo es nutrición y balance energético, control de balance energético negativo. Y muchas veces puede ser que lo que sucede, ¿no? Que la ración de la vaca o la dieta de la vaca, pues se baja en el porcentaje pastoril y sube el concentrado, y la vaca comienza a consumir mayor cantidad de carbohidratos, y también está muy relacionado a los problemas podales en el posparto inmediato. 100%. Entonces es un tema de manejo adecuado de alimentación. Ok, doctor. Me preguntan, dice, ¿qué tipo de nutrición se le puede implementar a una vaca que está sufriendo de acidosis? De una acidosis metabólica, a ver, por lo general, si estamos con una acidosis metabólica, de pronto estamos con un exceso de carbohidratos, tenemos que bajar los niveles de carbohidrato y tenemos que subir la fibra efectiva, dar una pradera de mejor calidad, con muy buena hoja, no mucho tallo, no mucho pastos lignificados. O sea, fibra efectiva de alta calidad y baja concentración de concentrados. Y si tenemos que paliar inmediatamente, tenemos que utilizar algún regulador de pH ruminal hasta corregir el problema nutricional. Y en este caso, utilizar estabilizantes de rumen que contengan, hay algunos que contienen, por ejemplo, levaduras para
lograr incrementar un poco más la flora o no es recomendable? No, 100% recomendable. En muchas haciendas lo utilizamos levaduras. Las levaduras son beneficiosas tanto en la crianza de ternera, en el preparto es fundamental para la estimulación, o mejor dicho, para un mejor bienestar y estimulación de flora ruminal. ¿Sí? Bienvenidos sean las levaduras. Sí, es que nosotros como protocolo en la empresa, pues sí tenemos la aplicación, por ejemplo, de Rundigestar, que tiene ahí principios activos para nutrir las bacterias y tiene levaduras para incrementar el tema de salud ruminal. Nos preguntan... Una cosa fundamental cuando tenemos todos estos tratamientos de fiebres de leche, de cetosis, es fundamental, aparte del tratamiento del calcio, de la dextrosa, etcétera, etcétera, tenemos que cuidar al rumen porque se deprime, entonces es fundamental dar las tomas de estimulantes de levadura, o sea, en este caso, el producto que acabamos de mencionar. Nos dicen que si nos podría explicar la utilización de somatotropina en preñez de vacas. Me supongo que es un tema de en vacas anéstricas. A ver, la somatotropina tan discutido. Bueno, les comento que la somatotropina entró, no sé, Miguel, con fuerza, hace unos 8 o 10 años acá al país. Sí, Personalmente, para aumentar la producción de leche, personalmente, lo diré siempre, no soy amante de la somatotropina. Yo creo que nosotros todavía no tenemos o no estamos alimentando bien nuestras vacas. Yo prefiero que alimentemos mucho mejor nuestras vacas y levantemos leche a base de una mejor nutrición, con una buena eficiencia de pastos, concentrado, en sí, una buena nutrición, que estar teniendo una mala nutrición y queriéndoles levantar hormonalmente. ¿Ya? En el caso de la somatotropina, como un mejoramiento en la fertilidad, esto se ha hecho estudios e investigaciones hace, les diría, un poco más de 20 años. Lo hice yo, una tesis hasta hace no mucho, que se ponía la somatotropina al momento de la inseminación y luego 14 días después, porque hay análisis de que puede 12 o 14 días después, porque hay una mejor ayuda para una mejor ayuda para la señal de interferón tau por parte del embrión hacia el hipotálamo de la madre y hacer el reconocimiento fetal. Pero definitivamente en su época ayudó de alguna manera, pero no fueron consistentes. También se utilizó la somatotropina dentro de las respuestas superovulatorias de embriones, pero la verdad que no fue muy consistente las investigaciones, y les diría que muchas veces, en algunos casos les ayudaría, en otros casos no. Recuerdo que hicimos en vacas repetidoras con una estudiante hace unos 5 años, diciendo que íbamos a subir la tasa de preñez en vacas repetidoras, y recuerdo que por lo general en vacas repetidoras cualquier cosa que hagamos no va más allá del 25 al 35% de tasa de preñez, y con la somatotropina nos quedamos en las mismas, en el 25-30%. Entonces, no es muy consistente el mejoramiento de la fertilidad con somatotropina. Listo, doctor. Otra pregunta con respecto un poco al tema de enfermedades infecciosas en la parte reproductiva. Nos pregunta, ¿cuáles serían las posibles causas de reabsorciones, fetos momificados, abortos, considerando que se tiene un protocolo de vacunación para enfermedades virales y certificación de predios libres de brucela y tuberculosis? A ver, en el tema de muertes embrionarias, por lo general siempre tenemos que tolerar un porcentaje de muertes embrionarias, es normal más o menos entre el 10 al 15%, eso lo va a haber siempre. Yo digo el escudo a las muertes embrionarias del tener una tasa de preñez efectiva muy buena, ¿sí? Porque cuando tenemos una tasa de preñez mala, nos preocupan las muertes embrionarias. Si yo tengo una tasa de preñez muy buena, siempre pongo yo un ejemplo, si yo tengo 10 vacas para preñez, me salen 7 preñadas, 2 muertes embrionarias y una vacía, casi no le paro asunto al tema de las muertes embrionarias. Pero si tengo 10 para preñez, me salen preñadas 2,
me salen 5 muertes embrionarias y 3, 4 vacías, le he dado caso a las muertes embrionarias. Las muertes embrionarias más es un tema nutricional, básicamente es un tema de energético, es un tema de alimentación. Las muertes embrionarias no es un tema de enfermedades infectocontagiosas, más es un tema de alimentación, de condición corporal, de bienestar animal al momento de la inseminación y durante el desarrollo embrionario. En lo que es muertes embrionarias. Si nosotros tenemos una muy buena alimentación, una buena condición corporal, seguro van a tener un tema de bajas tasas de muertes embrionarias, con excepción de las vacas repetidoras. Las vacas repetidoras sí tienen altas tasas de muertes embrionarias por una mala calidad ovocitaria, que ya producen por su edad o porque genéticamente son vacas infértiles. En el caso, la otra era en el caso de momificaciones. Las momificaciones, por lo general, yo le relaciono mucho con la leptospirosis y con la Neospora caninum. Tengan en cuenta que alguna vez hace unos 12, 14 años hicimos un estudio con un muchacho que ya es profesional sobre la incidencia de momificaciones y momificaciones y la relación con la Neospora caninum. Nosotros hace 15 años o 12 años que hicimos la investigación, teníamos una prevalencia de Neospora caninum de sobre el 50% en la mayoría de actos que lo hicimos. Y eso diría que no ha cambiado. Estamos con el 50-60% de datos positivos de Neospora caninum y no hay mucho que hacer o nada que hacer porque no hay vacuna. Alguna vez hubo una vacuna de Intervel que se llamaba Povilis Neowar. Creo que no se consiguió los resultados que se quería, salió del mercado y desde ahí acá no tenemos cómo corregir el tema. Y en el caso de abortos, los abortos, siempre y cuando sean bajo el 5% del acto, siempre va a haber, porque ustedes saben que los abortos son multifactoriales por muchas causas. Siempre no podemos decir que nunca nos va a pasar, tiene que ser bajo el 5%. Si tenemos sobre el 5% y tenemos que analizar en qué tercio de la gestación son los abortos. Y una cosa es que vacunemos los animales y otra cosa es que manejemos estratégicamente el tema de las vacunas. Muy claro, doctora, el tema. Nosotros de ahí, bueno, como experiencia, pues hemos tenido resultados en vacas, problemas, o llamándolo así, en vacas que presentan momificaciones y un tema de especialmente momificaciones y abortos, pues se ha testeado, se ha hecho serología y pues sí, no estamos relacionados a esa prevalencia, entre un 50 y 70% es lo que hemos encontrado en los animales que han tenido problema. Y nos preguntan ¿qué vacuna es la más utilizada para estimular las inmunoglobulinas? No, al rato que hablamos del tema de inmunoglobulinas, por ejemplo, nos referíamos en el periodo seco, por ejemplo, a las vacunas contra la mastitis, las vacunas, por ejemplo, contra las causas de las primeras enfermedades de las terneras, que son el Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella, que son las primeras, digamos, los primeros agentes causantes de diarreas en la primera etapa. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas de diarreas en animales, en terneras en el primer mes, estamos sospechando de estas bacterias y virus que les estoy hablando. Entonces ahí es fundamental poner una vacuna que nos aumente la estimulación de inmunoglobulinas a favor de estas, digamos, de la protección de estas enfermedades. Me refería a eso. Hay ciertas vacunas en el mercado que nos ayudan en estas etapas, pero que son recomendadas en el primer día de nacidas las terneras. Yo personalmente no comparto, sí comparto de esas vacunas y funciona muy bien si les inyectamos y les vacunamos a las madres para que las madres transmitan esas defensas vía calostral a sus terneros. Eso sí funciona. A eso me refería, me imagino que se trata de eso.
Sí, y bueno, tenemos algunas preguntas más, tenemos como unas 40 preguntas más en el chat, creo que vamos a responderlas por vía correo, nos hacen llegar y las vamos a ir respondiendo vía correo a cada una de ellas. Miguel, había una pregunta que creo que al inicio yo lo vi que decía a qué momento, a qué día del preparto poner la vitamina AD3D. No sé si lo vi así muy rapidito, pero ya empezamos. De preferencia, sí me gusta la vitamina D3D. Muchos por comodidad lo ponen al inicio de que entre el animal al periodo de preparto o de espera. Lo ponen al momento que ingresa a este periodo. Yo personalmente recomiendo que se ponga entre el día 10 al día 15 antes del parto, que es los momentos donde se da la mayor caída del sistema inmunitario. Para la persona que preguntó. Sí, justamente fue de pregunta de Luis. Nos pregunta qué tiempo antes del parto es recomendable la aplicación de AD3D. El selenio, de pronto el selenio hay que Selenio, tener, sí. el selenio me gusta mucho, es un antioxidante muy bueno y uno de los mejores estimulantes del sistema inmunitario. El único problema del selenio es que no es por el selenio, sino por los vehículos de la mayoría de productos. A veces muchas de las vacas causan reacciones, hay caída de vacas y a veces mortalidad de vacas con ciertos selenios. Por eso de preferencia se les pone subcutáneo y si por obvias razones tienen por ahí un tema oral o pueden conseguirse lo que hablamos de minerales orgánicos a base de selenio, mejor. Entendido, Y doctor. oral. Bueno, ahí sí, por el tema de vehículo, Virbac ha hecho un gran trabajo, una gran labor. Por eso tiene más de 10 millones de dosis vendidas de Fosfosan en Brasil. Le está dando un buen resultado con Fosfosan, que es un suplemento mineral y contiene selenio, lo Y cual... que contiene selenio. Perfecto. Exactamente, contiene selenio. Entonces, un producto que tiene un vehículo muy especial, una tecnología muy buena, lo cual pues impide tener una alta incidencia de reacciones anafilácticas tras la aplicación del producto. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la solución. Sí, es bueno ir investigando. Por aquí tenían una pregunta sobre endometritis. Creo que era, sí, ¿cuál es? Justo aquí. ¿Cuál es el tratamiento que recomendaría para endometritis? Dependiendo de la endometritis, ustedes vieron esa endometritis que estaba en la imagen. Hay endometritis, bueno, para que tengan una explicación y no me crean locos, si ustedes tienen a mí me topo mucho en las haciendas en donde los inseminadores por poco quieren que la secreción sea hiper, súper cristalina, por poco que no tenga ni una pinta de nada, porque si no, no insemina, porque creen que los animales no se van a preñar. Está comprobado que las endometritis subclínicas que tienen un 50% a 70% de secreción cristalina y un 20%, un 25%, hasta un 30% de copas, de compras blanquizcas como purulentas, no hay que hacerles nada, se insemina a los animales y se preñan. Me dirán, este doctor está loco, pero es la verdad y se ha comprobado. Las endometritis subclínicas, por lo general, el 90% salen solas. Y no, pero tenemos mucho de que queremos que todo esté, no, definitivamente muchas veces ya son solo irritaciones vaginales y no uterinas. Ustedes se han de dar cuenta, y la persona que me está haciendo la pregunta, se han dado cuenta cuando hacen protocolos de IATF, el rato que uno saca el dispositivo, sale el dispositivo con secreciones blanquizcas como que de metritis y se asustan y muchas veces no inseminan. Esa secreción es normal, que es producida por el dispositivo, porque es un dispositivo, es un cuerpo extraño, produce una vaginitis, pero eso no le quita fertilidad a la vaca. Para que tengan un poco que sale más o menos, por ahí es la misma comparación. Y ahí como para perder el susto, ¿recomendable el inseminar con chemis o...? 100%.
Con chemis siempre, cuando más higiénico hagamos, ustedes saben que la contaminación bacteriana a nivel vaginal es más alta que uterina, entonces si podemos cuidar esa contaminación vaginal de la pistola de inseminación, vamos a tener una mejor fertilidad. Y cuando utilizamos dispositivos de progesterona en programas de IATF, les diría casi es obligatorio la inseminación con chemis porque estamos con una vaginitis producida por el dispositivo. Una última pregunta, nos dicen, ¿el propilenglicol es utilizado para la acidosis ruminal? ¿Qué tan recomendable es utilizar Saccharomyces como coadyuvante para acelerar la recuperación? Bueno, las Saccharomyces son las levaduras. El propilenglicol no se utiliza para la acidosis. El propilenglicol se utiliza mucho, es una fuente energética que es muy utilizada y me gusta mucho en las vacas preparto y las vacas frescas recién paridas, como para disminuir el balance energético negativo. Fundamental, 100% recomendado. Puede ser el propilenglicol, puede ser el propionato de calcio, pre y posparto. En las etapas tempranas funciona muy bien, pero el propilenglicol no funciona en la acidosis. Las levaduras, como ya dijimos, el Saccharomyces cerevisiae funciona para estimulación de flora ruminal y por ende mejoramiento de pH ruminal. Sí, como tratamiento de acidosis, la levadura no es tan de efecto inmediato. A largo plazo trabaja muy bien, pero de efecto inmediato, de pronto tenemos que utilizar algo más directo al control de pH ruminal, aparte del control y cambio de ración. Listo, de la dieta. Doctor. Bueno, estamos 6:33 de la tarde, tenemos muchas inquietudes todavía por resolverlas, pero bueno, las haremos llegar todas sus inquietudes en un cuestionario, con la finalidad de poder solventar todas sus dudas, inquietudes. Doctor Richard, pues agradecerle su ponencia, gracias por esos conocimientos. Para nosotros como técnicos y como ganaderos, pues es grato podernos formar día tras día y poder actualizar nuestros conocimientos con grandes profesionales. Recordarles que el día de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, tenemos la ponencia del doctor Bruno, en la cual estaremos hablando de nutrición micromineral inyectable, sobre el manejo, la crianza de novillas y vaquillas de reemplazo. Tras la finalización de la charla, pues se realizará el sorteo interno y se publicará en redes sociales sobre el ganador del premio de este día. Gracias, Miguel, gracias a todos ustedes, gracias por la invitación a Virbac, INVAP, y estoy a las órdenes. Y cualquier cosa, doctor, cualquier inquietud, mis teléfonos estaban ahí. Si hay alguna duda por parte de alguna persona que se quedó con alguna inquietud, me puede mandar un mensaje vía WhatsApp, la pregunta, y le podemos también contestar. Con todo gusto. Muchas gracias por su apertura. Ya pues, gracias, saludos y nos estamos viendo.